Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 5. Hoy tenemos el cierre del capítulo número 5 de Eclesiastés. Como ustedes saben, procuramos ir estudiando la Escritura paso por paso, no tenemos prisa y nuestro mayor interés, antes que correr, es sacarle provecho a la Escritura. ¿Sí? Poder analizar cada detalle y que en cada parte de la Escritura podamos aprender, podamos hacer una buena interpretación y hacer las aplicaciones adecuadas, porque es la palabra de Dios. Es Dios el que nos habla, y cuando Dios habla, no solamente debemos prestar atención, sino escudriñar cada palabra como Dios nos habla. Intentar entender y comprender cada detalle, cada término que Dios usa en su mensaje, porque Dios nos está hablando y cada palabra y cada detalle es muy valioso, muy importante, ahí hay una gran riqueza. No simplemente digamos, sí, me gustó el pasaje, que a veces decimos eso, ¿cierto? No, un pasaje excelente, pero no supe qué decía, ¿sí? No presté atención, no puedo recordar o decirlo en mis propias palabras. Entonces hay que prestar bastante atención. Eclesiastés capítulo 5, 18 al 20 dice así: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad que coma de ellas y tome de su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. El libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y aquí nos está hablando el rey Salomón de las dos realidades: de la vanidad del mundo, que todos tenemos que enfrentarla en el trabajo y el día a día, pero también nos está hablando de la eternidad de Dios y la eternidad a la cual todos nosotros tenemos que afrontar o tendremos que presentarnos. Si bien es cierto, vivimos bajo el sol, bajo la vanidad temporal, también es cierto que una vez terminemos esta faena temporal, tenemos que presentarnos para la eternidad. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Y de hecho es lo más importante. Con frecuencia nos preparamos para pasar la vida temporal, pero olvidamos que nos aguarda la eternidad. Y con frecuencia cuando tenemos peticiones o necesidades, siempre estamos enfocados en lo temporal. Y no es malo enfocarnos en lo temporal siempre y cuando no perdamos de vista que hay un tiempo o una vida eterna que nos aguarda. Por eso cuando oramos por personas no cristianas, la petición principal, ellos nos hacen una petición a nosotros, ¿cierto? Nos dice, ore para yo alentarme, ¿sí? U ore para yo conseguir trabajo, u ore porque estoy con problemas en mi hogar. Esa es la petición que ellos nos hacen. Pero nosotros cuando recibimos esa petición la cambiamos. ¿Sí se han dado cuenta? No sé si a ellos les guste eso o no, pero es lo más benéfico para ellos. Nosotros siempre la cambiamos y decimos, no sabemos si Dios los va a sanar o no. No es lo más importante que queremos pedir, vamos a pedir por la salvación de ellos. Sea que se sanen o no, sea que se les arregle el problema económico o no, sea que arreglen su problema en el hogar o no, lo indispensable es que ellos crean en Jesucristo y se preparen para la vida eterna. Esa es la petición que nosotros hacemos delante de Dios y esa es la petición que Dios escucha, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Dios lo escucha, y es conforme a la voluntad que oremos para que los hombres crean y sean salvos. En esta mañana, amados hermanos, vamos a terminar el estudio de este capítulo y lo vamos a meditar pensando en algo que el texto nos va a enfatizar, y va a enfatizar algo que ya ha dicho en otras oportunidades, especialmente en el capítulo 3, y también en parte de otros de los capítulos que hemos estudiado. Pero básicamente lo que nos va a decir es que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Pero aquí el proverbista, el rey Salomón, lo va a enfatizar en su escrito. Todo viene de Dios. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es Don de Dios. Es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Pues uno pensaría que es don de Dios algunas cosas, ¿cierto? Normalmente en la iglesia, los cristianos pensamos que los dones son los que aparecen en Gálatas o aparecen en Efesios o en Romanos y que esos son los dones espirituales y que no hay más dones, es decir, que lo demás es mío.
Es decir, como que el don es la fe, recuerden la sabiduría, la mayordomía, el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de la oración, de la intercesión, el don del servicio, y pensaríamos que esos son los dones que Dios reparte a los creyentes y que todo lo demás que yo pueda tener no es don mío, no es don de Dios, perdón, sino que es un privilegio, una facultad o una virtud mía. Eso es lo que nosotros a veces pensamos, pero no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia va a decir es que absolutamente todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros recibimos y lo que nosotros administramos, absolutamente todo es un don de Dios. Y ahí ya es distinta el panorama de lo que queremos estudiar, porque no solamente serían los aspectos espirituales con los cuales podemos servir en el ministerio, sino todo bien o todo servicio, o todo talento, o toda facultad que tenemos proviene de Dios. ¿Se habían puesto a pensar eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un don para escribir, ese no es un don mío, sino que ese don ¿de quién es? Es de Dios, y Dios me va a pedir cuentas por ese don. O hay personas que tienen un don, por ejemplo, para el diseño, o para el dibujo, o para las matemáticas, o para instalar películas, o tantos dones que tenemos, o para cocinar. Todos esos dones que tenemos, que pensamos que son nuestros, ¿qué dice la Biblia? No son nuestros. Claro, Dios nos los dio, podemos con esos dones ganarnos el sustento, posiblemente a través de esos dones es que trabajamos y tenemos el dinero que recaudamos cada mes, pero tenemos que recordar que no son nuestros esas facultades, que cada capacidad, por pequeña que sea, por insignificante que sea, proviene de Dios. Y esto es importante. El rey Salomón en esta sección nos dice, he aquí pues el bien que yo he visto. Y recuerden que en la sección anterior del capítulo 5 habló del mal que había visto. Hemos dicho que Salomón aquí funge como un gran observador, como un investigador de campo, que está analizando muchos elementos dentro de su contexto y está haciendo análisis o juicios valorativos de lo que él descubre, de lo que él analiza. A diferencia de otro tipo de investigador, pues tiene un sesgo. Recuerden que la mayoría de los investigadores tienen sesgo. Se inclinan hacia una postura y condenan o rechazan o denigran de la otra, o exaltan una y la otra la desprecian. Pero aquí el rey Salomón no nos está dando una investigación y un resultado de la misma con sesgo, sino que es muy ecuánime, muy objetivo, muy equilibrado en su conclusión, y en la sección anterior nos habló de lo malo que él vio. ¿Recuerdan qué fue lo malo que él vio? Lo que producía dolor y aflicción de espíritu, y él dice, eso lo vi, lo observé y lo puedo dar con hechos o con pruebas que efectivamente hay dolor. ¿Se acuerdan en qué encontró dolor el rey Salomón? En el amor al dinero, en la acumulación de riquezas, en que nosotros tenemos riquezas, las amasamos, las cuidamos y luego envejecemos y morimos, y muchas veces esa riqueza no queda ni para nosotros y muchas veces ni siquiera para nuestra familia, sino para un tercero que la aprovecha. Y dice, eso es un mal doloroso. Pero también el rey Salomón nos dijo que era un doloroso mal que el hombre viviera solo pensando en las cosas del día a día y se olvidara que tiene que un día entregar cuentas a Dios. Y que eso es un mal doloroso que produce aflicción, que produce frustración y que produce soledad. Eso lo dijo en la sección anterior. Pero como buen investigador, como un buen científico, ahora nos tiene que presentar la otra parte. ¿Cuál es la otra parte bajo el sol? Lo bueno que él vio. ¿Sí notan lo interesante? O sea, pudiéramos encontrar solo lo malo, pero Salomón, que es justo porque es un hombre puesto por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir qué bien vio él, qué bueno vio. Y aquí dice, he aquí pues el bien que yo he visto. ¿Y de dónde resultó ese bien? De todo lo que él observó. Mientras observaba lo malo, también observaba y consignaba en sus apuntes, en su cuaderno, lo bueno que él veía. ¿Y qué vio él de bueno? Y lo va a describir acá. ¿Qué fue lo bueno que él vio, que él encontró en esa observación, que es digno de poner en consideración? Ahora, si a ustedes les dicen, mire, esto es lo malo y esto es lo bueno, ¿qué cosa nos debería llamar más la atención? Lo bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que lo bueno es lo que nos trae beneficio, lo que perdura, y que eso bueno está alineado a la voluntad de Dios o a la providencia de Dios.
Y todo lo malo está asociado a la perversión del hombre y a la rebeldía del hombre que decide hacer las cosas lejos de Dios o en contra de Dios. Dentro de lo que él va a describir como bueno, nos va a hablar del disfrute de la vida. Nos va a hablar de lo maravilloso de la vida temporal. Y nos va a plantear una pregunta que implícitamente está y que debemos planteárnosla hoy es, ¿nosotros disfrutamos el trabajo y la vida y todas las circunstancias que Dios nos provee? Esa es una pregunta que implícita está en el texto. Y es cuánto disfrutamos lo que Dios nos entrega en las manos o lo que Dios nos da para poder vivir. ¿Sí lo disfrutamos o no? Para muchos la vida es una carga. ¿Sí? Recuerden que hay muchas personas que piensan que la vida es miserable, es caótica, es frustrante y que la vida no vale la pena. ¿Sí? De hecho hay personas que desde que se levantan están diciendo, ay, pero esa vida tan tenaz que me tocó, o tan miserable, o tan difícil. Incluso a veces uno pregunta a las personas, ¿qué hubo? ¿Cómo amaneció? ¿Y qué les responden? Pues ahí, llevándola, ahí en la lucha, ahí intentando de sobrevivir. ¿Qué nos están queriendo decir con esas expresiones? Que la vida para ellos, ¿cómo es? Es pesada, es difícil, es tediosa, es frustrante y que no es buena. Y si la vida no es buena para ellos, entonces no disfrutan la vida. No tienen gratitud o alegría por los bienes que tenemos en la vida, sino que solo hay reclamo. Recuerden que hoy en día nos dicen que debido a la pandemia, posiblemente debido a la pandemia se aumentaron las estadísticas, pero eso no es solo a razón de la pandemia, sino es a razón del pecado, que cada vez resultan más personas luchando con temas de sus emociones y luchando con el tema de que no quieren vivir y luchando con el tema de que se sienten inútiles en la vida y que no saben para dónde vienen ni para dónde van. ¿Sí han escuchado personas así? Hoy en día los médicos nos dicen que eso es depresión, que es ansiedad, que es como un sentimiento de inutilidad o de sentir que yo no valgo la pena o que nadie me quiere, pero cada vez esos sentimientos aumentan en la sociedad. Sí, de hecho ya nos están hablando que hay más o menos un 10% de personas que están sufriendo de esa enfermedad o de ese tipo de enfermedades mentales. Eso significaría que en 100 personas, 10 personas sufrirían de ese tipo de trastornos o de diagnósticos y básicamente ese es un sinsabor, es decir, no quiero vivir, no le veo sentido a la vida, quiero morir, mejor morir que vivir y todo eso ya lo describió el rey Salomón. Sin embargo, también el rey Salomón nos va a decir, mientras hay algunos que quieren vivir así, frustrados, aburridos, como queriendo acabar con su vida, hay otros que disfrutan la vida. Y comienza a explicarnos cómo y por qué, ¿cierto? Entonces, lo primero que estamos recordando en esta mañana es que todo es un don de Dios. Entonces, en el todo incluimos la vida, incluimos las circunstancias de la vida, incluimos las personas que nos rodean en la vida, incluimos los dones y los talentos que tenemos para vivir. En el todo incluimos también las condiciones de vida en las cuales tenemos que vivir, pobreza o enfermedad o necesidades, que son condiciones también de la providencia de Dios para nosotros, pero que todo ese todo es un don o un regalo o una provisión de Dios. Y luego dice, yo he visto el bien, he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo el trabajo con que se fatiga debajo del sol. Entonces el rey Salomón va a retomar acá una idea que ya la explicamos en el capítulo 3. No hay nada mejor, lo había dicho en el capítulo 3, que comer y beber y gozar de todo el bien de su trabajo. En el capítulo 3 el rey Salomón no observó que había gente que disfrutaba, sino que él dijo, haciendo un juicio valorativo, diciendo no hay nada mejor. Es decir, mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué es lo mejor que pueden hacer los sabios? Comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Eso es lo mejor que pueden hacer temporalmente hablando, ¿sí? Considerando que hay una eternidad, pero mientras afrontamos los años de la temporalidad, lo mejor que podemos hacer es comer, beber y gozar. 3 términos, 3 verbos importantes. Pero luego aquí ya no dice que eso es lo mejor. Ahora aquí lo que dice es que eso fue lo que él vio, recogió, recopiló en la información de su investigación. Él observó que hay algunos que comen, gozan y beben,
¿Sí me hago entender? Ahora, aquí no está describiendo el rey Salomón a los alcohólicos, ¿sí? A los hedonistas que están en función del placer. Recuerden que el capítulo está haciendo una comparación. ¿Recuerdan entre quiénes hace la comparación? Hace una analogía entre el rico y el pobre, ¿se acuerdan? Pero esa analogía, hay una verdad detrás de esa analogía, y es que la relación entre el rico y el pobre es la relación directa que hay entre el impío y el sabio o el justo, ¿recuerdan? Y ahora lo que nos va a decir es que dentro de esa misma relación comparativa de contraste, hay algunos que toman el camino del mal y de la aflicción, que es el amor a las cosas, a los bienes y a la vida temporal, desconociendo la eternidad, pero que hay otros que por gracia de Dios toman el camino del bien. De los que toman el camino del mal son los impíos. Para ellos dolor y aflicción, temporal y eterna. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el dinero les soluciona todo, que el bienestar y el placer les soluciona a todos. Pero hay otros que Salomón también vio. Y dentro de esos que él vio fue los que eligen lo bueno. Los que eligen el bien o lo bueno o lo loable. Y es que comen, beben y gozan de todo el bien de su trabajo, con que se fatigan debajo del sol. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso con un creyente? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver que uno coma y bebe y goce el trabajo, siendo que eso hace cualquier persona? Pero está haciendo una comparación distinta. Y luego más adelante, recuerden que dice en el mismo versículo 18, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Entonces, ¿quién le dio la vida? A esa persona, y esa persona lo reconoce, Dios. Entonces, esa persona que logra valorar o apreciar esas acciones de comer, beber y gozar, entienden que la vida es un don de Dios. ¿Quiénes son los únicos que entienden eso? Que la vida nuestra le pertenece a Dios. El creyente. El impío no dice eso. El impío dice, esta es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Y ya sabemos qué está pensando cuando él está diciendo eso. Pero el único que entiende que la vida es un don de Dios, que Dios fue el que dio la vida, el que dio la existencia, que fue el que determinó que nosotros fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, que naciéramos, que pudiéramos vivir en esta tierra, es el creyente. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas, noten el verbo dar. Primero, Dios da la vida. Eso lo reconoce el creyente. Luego, en el versículo 19, Dios da la riqueza. ¿Quién reconoce eso, que la riqueza viene de Dios? El creyente. El incrédulo dice, esto me lo gané, esto me lo merezco. Es que yo soy hábil en mis negocios, es que yo soy inteligente, es que yo aprovecho el tiempo, es que yo sé hacer inversiones. El necio siempre cree que todo lo que él tiene le pertenece porque es capaz, porque es astuto, porque es sagaz en los negocios o porque simplemente es inteligente. Pero el creyente sabe que Dios es el que da las riquezas y los bienes, pero también dice que él sabe que Dios da también la facultad de que de esa riqueza, de esa fuente de su trabajo, también coma, beba y disfrute o se sustente. Entonces, tres cosas está reconociendo aquí el rey Salomón que vienen de Dios, pero solo los puede entender el creyente. La vida viene de Dios, la riqueza viene de Dios y la facultad de poder disfrutar esa riqueza también viene de Dios. Y luego continúa diciendo, y tome su parte y goce de su trabajo porque esto es don de Dios. Entonces notemos lo siguiente, amados hermanos, esta comparación continúa en la línea del capítulo y es el impío y el sabio, o el necio y el justo. El necio piensa que lo mejor para él es ahorrar y vivir de su dinero, que la vida depende de tener dinero y que con el dinero se solucionan las cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que está pensando el impío, eso es lo que él camina en función del dinero. Ahora, cuando habla aquí el rey Salomón de riquezas, uno piensa en la gente pues, de estratos muy altos y con muchísimo dinero. Si nosotros nos calificamos con ellos, ¿en qué condición estamos nosotros? Somos pobres, ¿cierto? Si nos comparamos con los grandes empresarios de un país, o los magnates de una nación, o los terratenientes, ¿nosotros cómo somos frente a ellos? Somos pobres, somos muy pobres. Pero no es la comparación que hace el rey Salomón. ¿Recuerdan qué dijo en el texto anterior con relación a la vida?
Es decir, ¿cuál es la verdadera pobreza de un hombre cuando nace? ¿Recuerdan? Nacer desnudo. O sea, la verdadera pobreza cuando uno dice es que no tengo nada, el único que no tiene nada es el bebé que nace. Porque cuando nace del vientre de la madre, él nace absolutamente sin nada. Él es el verdadero pobre. Es decir, que si nosotros nos comparamos con el rico de la ciudad, nosotros somos pobres. Pero si nos comparamos con el bebé que nace, ¿cómo somos? Ricos. Nosotros somos ricos, tenemos muchísima riqueza porque todo lo que tenemos en nuestra casa o todo lo que tenemos en nuestra cuenta del banco, todos los bienes que poseemos, no los trajimos cuando nacimos. Nacimos desnudos, dice la Escritura. Entonces, si usted ya tiene una casa, tiene un carro, tiene un trabajo, tiene un negocio, unos muebles, tiene un conocimiento, tiene estudio, tiene dinero, todo eso es riqueza. Entonces, si nos comparamos con ese bebé, somos nosotros suficientemente ricos. ¿Y esa riqueza quién nos la dio? Porque nosotros hacemos mal cuando nos comparamos con el empresario más grande del país. Ahí hacemos mal porque entonces nosotros somos unos pobres empleados que no tenemos nada y somos miserables. Pero lo que tenemos que compararnos según el rey Salomón, el punto de comparación es cómo nacimos y cómo morimos. Nacimos desnudos y cuando muramos en la tumba nos van a echar sin nada. Si acaso con una mudita de ropa. Pero no vamos a llevar más. Entonces, si el nacimiento y la sepultura es sin nada, pero aquí vivimos llenos de cosas y de bienes, entonces ¿cómo somos frente al nacimiento y a la muerte? Somos ricos. Y esa riqueza viene de Dios. Y es lo que el rey Salomón nos quiere decir, pero eso lo entiende solo el creyente. El creyente sabe que en pobreza o en riqueza, en abundancia o en escasez, todo es de Dios y para Dios. Y eso es lo que yo quiero que resaltemos. Entonces, lo primero que nos va a decir acá es que la riqueza viene de Dios. Entonces alguien diría, pero ¿cuál riqueza si yo no soy rico? Pero usted tiene una cama para dormir, usted tiene una cocina para cocinar sus alimentos, usted tiene agua limpia, potable para beber, usted tiene ropa para cubrirse, solo un vestido o tiene muchos vestidos en su casa, ¿sí? Solo un par de zapatos o tiene muchos, ¿sí? Solo una cobijita o tiene muchas. Entonces, ¿cómo somos? Pues ricos, ¿o no? Somos supremamente ricos, somos privilegiados. Somos supremamente bendecidos porque cuando nacimos no teníamos nada. Más bien cuando nacimos generamos deudas. Pero ahora tenemos mucho. Y esa riqueza viene total y exclusivamente de nuestro Dios. Y eso es lo que el rey Salomón nos dice. ¿Quién nos da la facultad de tener esos bienes que tenemos? Sean pocos o muchos. Dios, esos son don de Dios. Y por eso el rey Salomón afirma que eso es lo bueno que él ha visto. Él ve que mientras la gente anda desmedidamente buscando riquezas, hay algunos que tienen pocas cosas, pero se sienten tranquilos y agradecidos con lo que tienen. Y que eso que tienen, sea poco o mucho, les da tranquilidad, lo disfrutan, están alegres, se sienten bendecidos, afortunados, y que eso es un don de Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Básicamente, tanto en este texto como en otros textos, lo que la Biblia dice es que el impío, que tiene mucho, pero el impío que tiene poco, no disfruta lo que tiene. Y eso es un mal terrible, es una tragedia, que a veces uno tiene un salario mínimo y en lugar de disfrutar ese salario mínimo está con el deseo de tener 2 salarios mínimos, ¿sí? Y no está disfrutando, o tiene un vestido y en lugar de estar disfrutando ese vestido que tiene, está codiciando el que no tiene. Eso es el problema o la tragedia del impío, porque no es agradecido. Porque él no entiende que eso viene de Dios y que es parte de la providencia y todo el tiempo está reclamando. Entonces, él no disfruta su comida, no disfruta su familia, no disfruta la salud, no disfruta el trabajo. Todo el tiempo es una queja. ¿Sí han escuchado cuando habla uno con un vecino o un familiar que no tiene el temor de Dios? ¿Cuáles son el tipo de conversas
de ellos. ¿Alguno de ustedes lo escucha decir, mire, estoy agradecido con Dios que me ha bendecido este año? Me ha ido supremamente bien y yo sé que eso me lo ha dado Dios. ¿Qué están diciendo? Ah, pero es que esta economía, pero es que este gobierno, pero es que esta situación, pero es que los trabajadores, pero es que el dinero no rinde y la devaluación y el dólar alto, y por todo se quejan. Es decir, no disfrutan, no agradecen, y uno se entiende ahí que ellos están dentro del mal doloroso de la confianza en las cosas materiales y no de confiar en el Señor. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2 dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿Notan lo interesante? Tiene riqueza, tiene fama, tiene beneficios, pero Dios, es como si Dios le quitara el privilegio de disfrutar, como si Dios le dijera, bueno, ok, ¿quieres cosas? Te las doy, pero no las vas a disfrutar. También esto es vanidad. Dice, sino que lo disfrutan los extraños, esto es vanidad y mal doloroso. Pero en contradicción al impío, a nosotros Dios nos da la facultad de disfrutar lo que tenemos. Todo lo que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestra salud, las cosas materiales que nos ha entregado, todas esas cosas Dios nos da la facultad de disfrutar. Y yo quisiera que pensáramos lo siguiente, cuando el pueblo de Israel entendió eso, que fue especialmente en el tiempo del desierto, recuerden que a partir de ahí Dios dio una legislatura pública y fue que toda la vida del pueblo debía girar en torno al templo. ¿Sí recuerdan? Dios les dijo lo siguiente, yo les voy a bendecir en las cosechas, pero ¿recuerdan qué pasaba apenas recogían la cosecha? ¿Qué debían hacer? Venir al templo y traer lo mejor, agradecer a Dios, adorar a Dios por la cosecha. Dios no les dijo, mire, cuando llegue la cosecha, váyanse de vacaciones. O cuando les llegue el ascenso, váyanse de vacaciones. Dios les dijo, fue cuando llegue la cosecha, traigan la cosecha al templo. Y era supremamente interesante la fiesta de las cosechas, porque dice la Biblia que todos llegaban cargados. ¿Recuerdan qué traían? Traían costales de harina, traían barriles de aceite, traían tortas, traían animales, traían uvas, traían vino, traían tantas cosas que habían cosechado. ¿Y para qué las traían al templo? Era un acto de gratitud, de adoración, de decir, Señor, esta cosecha la tuvimos porque tú nos la diste. Y dentro de eso había una ley que era la ley de las primicias, que era como una especie de ofrenda de gratitud por las bendiciones recibidas. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón. El impío perdió de vista que todo lo que tiene viene de Dios. El creyente sabe que todo lo que recibe viene de Dios y agradece a Dios en el templo. El lugar adecuado para agradecer era en el templo, trayendo las ofrendas, trayendo los tributos y disfrutando de ello. Recuerden que cuando venían en la fiesta de las cosechas, no solo traían las muestras de la cosecha abundante que habían tenido, sino que se quedaban 8 días en Jerusalén. ¿Recuerdan? ¿Y qué hacían en esos 8 días? Los banquetes más deliciosos que ustedes se puedan imaginar, con las mejores comidas, con tortas, con postres, con diferentes comidas exquisitas, se repartían, compartían entre todos, y eso era un carnaval, una fiesta excelente, ¿sí? Cada 3 o 4 meses hacían eso los hebreos, porque recuerden que había más o menos unas 3 fiestas principales a las cuales ellos tenían que venir y quedarse en 8 días en el templo, comiendo toda la familia durante esa semana en el templo. ¿Y de qué comían? De lo que habían traído. Cada uno traía y no traía poquito, traían muchísimo. ¿Por qué traían tanto? Porque Dios los había bendecido en gran manera y ellos habían entendido que si Dios los bendice, eso era de Dios, no era de ellos, y ellos traían para compartir y para devolver de lo mucho que Dios les había dado, porque Dios al creyente no solamente le da bienes, sino que le da el privilegio de disfrutar de ellos. Es diferente al impío. ¿Recuerdan el salmista Asaf cuando ve que el impío florece? Pero él no vio que el impío no puede disfrutar lo que tiene. O no disfruta porque quiere más, o no disfruta porque está totalmente inconforme, reclamando más y más. Este texto es muy importante. Dios al impío no le da la facultad de disfrutar.
Eclesiastés 8:15 dice, por tanto alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Entonces, Dios al creyente le da el privilegio de disfrutar. Y una buena forma como disfrutamos nosotros es comiendo, ¿cierto? Es una excelente forma, comiendo, preparando alimentos exquisitos, comprando algunos alimentos que de pronto no son muy frecuentes en la casa y dándonos algún gusto, algún detalle especial, un día de cumpleaños, en un día especial y celebrando, compartiendo, porque este es un bien que Dios nos da. Y cuando comemos y celebramos, ¿qué debemos hacer? Señor, gracias porque este es el fruto del trabajo que tú nos has dado. Gracias porque este alimento lo pudimos comprar y lo pudimos disfrutar porque tú nos lo diste, porque las riquezas y los bienes proceden de Dios. Entonces yo quiero que pensemos eso, amados hermanos, porque a veces pensamos que somos pobres debido al gobierno o debido a que otros nos roban o nos quitan lo poco que tenemos. Y olvidamos que toda la riqueza que tenemos no nos la ha dado el Estado. ¿Quién nos la ha dado? ¿Qué dice la Biblia? Y si nos quiere dar más, nos da más. Pero si quisiera restringirnos un poco, también nos restringe por un tiempo, porque también eso es voluntad de Dios. Pero al impío, aunque tenga mucho, no disfruta lo que tiene. Eclesiastés 4:1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Es decir, vi a los otros que no podían disfrutar de todo el fruto de su trabajo, sino que aunque trabajaban y tenían su dinero, estaban afligidos, se sentían oprimidos, se sentían solos y no podían tener deleite y disfrute en lo que ellos hacían. Eclesiastés capítulo 3, versículos 15 y 17. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí no hay tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y luego en Eclesiastés 5, 10 al 12 dijimos, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y noten que ahí está la clave. ¿Por qué el creyente puede disfrutar lo que tiene? Aunque sea poco. Porque está saciado en Dios, está agradecido en Dios. ¿Por qué el impío no se puede saciar? Porque está lleno de ambición. Sí, él puede tener el mejor banquete, pero él no se sacia. Está totalmente inconforme, todo el tiempo desagradecido. Y no hay cosa más fea en una persona que estar reclamando, quejándose todo el tiempo y siendo desagradecido. Es de las cosas más desagradables en una charla o en una visita o en la casa cuando alguien está todo el tiempo quejándose, ¿cierto? Porque no hay un motivo de gratitud. Lo hermoso es que podamos decir gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por el día de trabajo, gracias a Dios por el negocio que tengo, gracias a Dios porque tenemos un alimento, gracias a Dios por todo lo que Él nos da. ¿Sí? Tantos bienes que recibimos. A veces, aunque la salud esté quebrantada, pero tenemos la vida y tenemos privilegios que vienen de nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Miren lo que dice, trabaja para comer, va y compra, come, pero no se sacia. Pero aquí cuando habla de que no se sacia, no es que no se llene el estómago, el vientre. ¿Qué es lo que no se sacia? Su corazón ambicioso, su corazón egoísta, su corazón perverso y lujurioso nunca se sacia, siempre quiere más y más y más, cosa que no le pasa al creyente. Porque el creyente, aunque solo tenga un bocado de pan, ¿cómo lo recibe? Con gratitud. Y está tranquilo, y está en paz, y está en armonía, y ora para dar gracias por los alimentos, y toma los alimentos y se siente agradecido, aunque sea poco, aunque sea lo mismo. ¿Recuerdan lo que le pasó a los hebreos cuando estaban en el desierto? Que todos los días comían maná, y se quejaron contra Dios y contra Moisés diciendo, estamos hartos de este pan tan liviano. Pero Dios, ¿qué dijo de ese pan? Que era excelente, que era nutritivo, que era muy exquisito,
que era un pan o un alimento único que Dios daba a ese pueblo. Ningún otro en la tierra fue alimentado por Dios por 40 años. Ninguno, de hecho, algunos dicen que probablemente ese maná ni siquiera se volvió a cosechar, sino que fue un alimento exclusivo que Dios produjo para el pueblo durante el desierto. Es decir, un alimento nutritivo, exquisito, variado. Lo podían hacer en varias presentaciones, no de una sola. Lo podían comer de varias maneras. Todos los días estaba fresco. Podían recoger la porción que necesitaran. Pero ¿se acuerdan que dijeron? Estamos hartos. ¿Quién nos diera a comer carne y puerros y cebollas? ¿Cierto? ¿Quién nos diera otra cosa? Porque nos cansamos. Yo quiero decirles que yo no me canso todos los domingos de tomar pan con chocolate aquí en la iglesia. Es excelente, es delicioso, cada domingo sabe distinto ese pan y ese chocolate. Y no nos debemos cansar porque es el alimento que Dios nos provee en nuestra casa. No nos debe cansar el alimento que Dios nos provee porque es lo que Dios nos da, es lo que Dios pone en nuestra mesa. Y si Dios nos pone ese alimento en la mesa, ¿qué debemos decir? Gracias. Puede que sea lo mismo de la semana pasada, puede que sea lo mismo que hemos comido toda la vida, pero gracias porque es el alimento que Dios nos da y ese alimento es el que nos sustenta para tener fuerzas y seguir viviendo. Yo he visto que no hay nada mejor que comer y beber y gozar del fruto del trabajo, porque la riqueza y los bienes provienen de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes, amados hermanos? Ahora miren que aquí dice, al lado de riquezas, dice y bienes. Es decir, todos los bienes provienen de Dios. Piensen en los bienes que ustedes tienen. Recuerden que hay dos tipos de bienes. Bienes muebles y bienes inmuebles. Y todos tenemos bienes, ¿cierto? Muebles, electrodomésticos, tenemos cosas en la casa. ¿Quién le ha provisto esos bienes? Dios, a través del trabajo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si cuando llegan a la casa ustedes miran sus muebles y comienzan a decir, uy, pero esos muebles tan viejos y tan feos, esa nevera tan vieja, tan fea y pasada de moda que yo tengo, ¿cuándo podré cambiar esa cama tan horrible que tengo? ¿Qué está usted diciendo frente a los bienes que Dios le dio y que usted ha podido usar? ¿Qué pensaría usted si fuese Dios que está escuchando esas quejas? En lugar de decir, gracias a Dios tengo una neverita, está viejita, pero sirve y funciona. Y cuando Dios nos provea otra, pues será así, pero por ahora hay que agradecer, disfrutar y estar tranquilos, porque el necio nunca se sacia, si tenga las cosas de última generación, pero el creyente ha entendido el principio del contentamiento, de la gratitud. Por eso un principio es que las riquezas vienen de Dios. Pero el segundo deber que nos plantea aquí es que esas riquezas, esos bienes que Dios nos ha dado, los debemos disfrutar. No solo entender que Dios nos los dio, sino disfrutarlos. Y dentro de los bienes pues están las personas, pero también están las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Qué hay que hacer con esas cosas? Disfrutarlas. Es lo que Dios nos dio. Puede que otros tengan mejor, puede que otros tengan cosas menores, pero eso es lo que Dios me quiso dar a mí en este momento de mi vida. Eso es lo que tenemos, disfrutemos. Yo recuerdo que cuando estábamos niños y caminábamos por ahí por cualquier vereda, veíamos casas más bonitas que la nuestra. Siempre uno encuentra cosas mejores, ¿no? Y en su ambición uno el ojo siempre ve mejor lo del vecino. Entonces yo me acuerdo que le decíamos a mi papá, ay, esa casa es muy bonita, la del vecino fulano de tal, y mi papá nos respondía, esa casa no me gusta, esa casa es fea. Y nosotros le decíamos, no, esa casa es muy bonita, es la del vecino, mire lo hermosa que es. Decía, esa casa es fea, la casa bonita es la mía. Esa es la nuestra, esa es la bonita porque esa fue la que Dios nos dio. Siempre nos respondía así y ahí nos dejaba sin palabras, ¿sí? La casa del vecino era más grande, más moderna, pero esa era fea para los ojos de él, porque para los ojos de él la única bonita era la que Dios nos había dado, aunque la de nosotros no tuviera piso de cemento, aunque tuviera pues muchas carencias, pero esa era la bonita porque era la nuestra, era donde podíamos llegar libremente, disfrutar libremente y vivir con tranquilidad. Yo le pregunto, ¿la casa donde usted vive no es la más bonita del barrio? ¿Esos muebles que usted tiene no son los más bonitos que Dios le haya dado a usted?
Posiblemente cuando uno se sienta suenan un poquito, o posiblemente están un poquito desgastada la pintura o el tapete o el tapizado, pero es lo que tenemos en casa, ¿sí? Ese carro que usted tiene no es el más hermoso que pueda existir sobre la tierra, porque ese fue el que Dios le quiso regalar. Pero a veces hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo que yo tengo es horrible, feo y asqueroso. ¿Cuándo podré cambiar de eso? Y esa es la actitud del necio, esa es la actitud del impío que ama las riquezas y piensa que si compra unos muebles nuevos es más feliz. Piensa que si tiene un comedor nuevo es más feliz. Piensa que si cambia de carro es más feliz. Y resulta que la Biblia dice, puede que cambie de carro, puede que cambie de muebles, puede que cambie de casa, pero Dios no le da el privilegio de disfrutar de eso. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos. Puede que nuestra casita sea muy humilde, puede que los muebles que tengamos sean muy sencillos, muy básicos, puede que sean regalados, ni siquiera los hemos podido comprar, pero ¿quién nos los dio? ¿Y para qué nos los dio? Para que los disfrutemos. Cuando Dios quiera que cambiemos, nos va a dar la oportunidad, o nos dará el dinero, o alguien nos obsequiará, o habrá alguna manera que tengamos unas cositas distintas, de pronto más modernas, o para variar en la casa, pero por ahora eso es lo que tenemos, y debemos disfrutar, y ese es el encargo que Dios hace, porque no solamente las cosas son don de Dios, sino que disfrutar también es un don de Dios. Es decir, es una actitud del corazón, que yo me propongo, voy a disfrutar lo que Dios me ha dado, voy a estar agradecido con lo que Dios me ha confiado, sean mis hijos, mi esposa, mi familia, sean los bienes materiales, pero voy a disfrutar porque es lo que tengo y no voy a pasar la vida quejándome. Porque disfrutar también es un don de Dios. ¿Sabían eso? Es decir, si usted puede comerse un alimento y que no le caiga mal a su estómago, eso es un don de Dios. Si usted puede preparar un alimento exquisito y saborearlo en su paladar, eso también es un don de Dios. Recuerden que con la pandemia, algunos que les dio COVID perdieron el gusto. Y sí que es feo uno comerse un alimento por obligación y que no lo pueda saborear. Si no hay nada más exquisito que uno pueda saborear las comidas o las bebidas en su paladar, porque es un don de Dios saborear las comidas y luego pues disfrutarlas y que uno pueda prepararlas con tranquilidad en casa o comerlas de una familia o en la iglesia. Disfrutar es un don de Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice en el capítulo, y Dios hizo que produjera hierba y toda clase de frutos. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces miren, amados hermanos, siendo que Dios todo lo hizo bien, aún el que podamos disfrutar los bienes de la creación y las cosechas y la comida, es un don de Dios. Es un don de Dios que podamos sentarnos al comedor y disfrutar la comida. Ese plato de comida, aunque sea el mismo que comimos ayer y hoy lo calentamos, ¿sí? Aunque sea el que nos preparó la esposa y tenemos que llevar al trabajo y ya frío comérnoslo en el trabajo, pero es un alimento natural, fresco y provisto por el Señor. Eclesiastés capítulo 2:22 dice, no hay cosa mejor, noten ahí el superlativo, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Recuerden, amados hermanos, que la Biblia nos plantea dos escenarios. Uno, de una familia que se reúne en el comedor y agradece por los alimentos y disfruta porque vienen de Dios. Pero nos plantea el otro escenario, que es una familia que se reúne a la comida, tiene un buen banquete, pero cuando van a comer terminan peleando. ¿No? ¿Les ha pasado algún día? Que a la hora de la comida se forma el conflicto y yo no como, pues usted tampoco, yo me voy. Terrible, ¿cierto? Eso suele pasar hasta en las mejores familias. De vez en cuando puede pasar, pero qué feo es eso, ¿cierto? Que uno no pueda sentarse a comerse su comida en paz. Que esté alguien echándole cantaleta, que esté alguien haciendo reclamos, que esté alguien incomodándolo, que vengan noticias dolorosas. Eso es muy triste, muy terrible, porque el momento de la comida es el momento de la comunión. Es el mejor momento del día de la familia. Por eso oramos a Dios, por eso nos tomamos de las manos para tomar los alimentos, por eso nos esperamos unos a otros para comer, por eso nos sentamos cómodamente en la mesa.
donde nos miramos todos a la cara, al rostro, y tomamos los alimentos con alegría. O sea, no hay un mejor momento para la comunión de la familia que el momento de la comida. Por eso existen los comedores. Bueno, ya hoy en día se están reemplazando por tabletas y por cada uno conectado a distancia. Pero los comedores son el sitio donde la familia se congrega 2 o 3 veces al día para estar en comunión. ¿Y para qué? Como dice aquí la Biblia, para disfrutar. ¿Disfrutar qué? Pues esa agua de panela con pan, ese arroz con huevo, ¿sí? Y si podemos caviar o mariscos o langosta, pues está bien. Pero si es solo arrocito con pasta o arrocito con papa, aquí en Boyacá nos gusta mucho la papa, pues es eso, y gracias a Dios porque tenemos. O los nabos que nos encantan a todos tanto. He visto que no hay cosa mejor. Mire lo que dice Eclesiastés. Debajo del sol, en todo lo que va a escribir el rey Salomón, no hay nada mejor que comer, beber y disfrutar. Está hablando del creyente, porque el creyente es el único que entiende de dónde viene la comida, de dónde viene la bebida, y él es el único motivo de nuestro disfrute. El impío no. Porque la Biblia dice que el impío no descansa pensando cómo hacerle mal al otro. Y que aun cuando se sienta en la mesa, se sienta para maquinar pensamientos inicuos. Yo pienso que en ninguno de nuestros hogares pasa eso. No nos sentamos al comedor a hablar del prójimo. No nos sentamos al comedor para ver cómo destruimos una familia o cómo nos quedamos con el bien del otro. No, nos reunimos en la mesa para decir gracias a Dios, para agradecer a la persona que preparó los alimentos, para decirle qué don Dios te ha dado para cocinar tan delicioso, qué comida tan exquisita preparas, cada vez me agrada más lo que tú preparas. ¿Lo hacemos o no? O cada vez decimos, pero eso usted no sabe cocinar, siempre le queda feo. Es la actitud que no debe existir, ¿cierto? La actitud correcta es disfrutar dando gracias porque todo proviene de Dios. No hay cosa mejor. Posiblemente hoy, después de nuestro culto, no va a haber cosa mejor que sentarnos a comer después de escuchar la palabra y disfrutar un buen alimento sabiendo que viene de Dios y que lo podemos tomar en paz y que lo podemos disfrutar porque también eso es don de Dios. Hay un texto por acá que quisiera leer en Proverbios 8, 22 al 31. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. ¿Qué era lo que existía y lo importante y lo deleitoso que menciona el rey Salomón? ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Y de eso es lo que está hablando aquí en Proverbios y en Eclesiastés. El sabio disfruta lo que tiene, sea poco o sea mucho, sea nuevo o sea usado, sea comprado o sea regalado, el sabio lo disfruta porque entiende que viene de Dios. ¿Cuántos meses tuvo la viuda que comer solamente harina y con un poco de aceite que tenía para hacer las tortas o las hojaldres? ¿Cuántos meses? No fue un día. Nosotros a veces si nos repiten la comida el segundo día nos incomodamos. Pero la viuda tuvo que por meses comer un hojaldre. El mismo hojaldre todos los meses, pero sabía que venía de Dios y Dios le salvó la vida. ¿Cuántos meses tuvo que comer Elías? Solo una porción de carne y agua que le traía el cuervo o los cuervos. ¿Cuántos meses? Uno cuando lee la historia piensa que fue un día. Pues recuerden que fue 3 años y medio que tuvo que huir y en esos 3 años y medio estuvo básicamente en 2 lugares. En Querit y luego junto a la viuda. Entonces, ¿cuántos meses tuvo que comer solo carne y agua? Meses.
Pero no hay una queja de Elías diciendo estoy cansado de comer lo mismo. No hay una queja de la viuda diciendo todos los días lo mismo. Más bien Dios les salvó la vida y estaban agradecidos. Nosotros a veces, si no variamos el alimento, ya nos quejamos y a veces nos molestamos excesivamente, cuando no debiéramos hacerlo porque sabemos que el alimento viene de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, 13 y 22 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Mire, ya lo dice capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5. Y hacer bien en su vida, y también que esto es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Así pues he visto que no hay cosa mejor que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir, mientras estamos acá, disfrutemos lo que Dios nos regala. La ciudad, el barrio, el trabajo, los amigos, los compañeros, la familia y los bienes, porque todo proviene de Dios. El texto continúa diciendo, y tome de ello de su parte y goce del trabajo, porque esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Miren algo interesante, no sé si ustedes lo concuerden, pero yo soy bastante olvidadizo, no sé si a ustedes les pase lo mismo. Pero aquí lo que dice es, coma, beba y disfrute hoy. No espere para mañana, por dos razones. Mañana usted no sabe si va a amanecer con vida. Y si de pronto un familiar suyo no amanece con vida, usted se va a lamentar, diciendo, ¿por qué no aprovechamos? ¿Por qué no viajamos? ¿Por qué no comimos? ¿Por qué no reímos juntos? Pero también porque dice, mañana a usted ya se le va a olvidar lo que pasó hoy. ¿Ustedes se acuerdan qué comieron hace un año, un día como hoy? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la cena de Navidad o de cumpleaños del año pasado de ustedes? ¿O hace 5 años o hace 10 años? ¿Ustedes se acuerdan que almorzamos en el aniversario pasado del año de nuestra iglesia? Yo solo sé que almorcé delicioso. Solo sé que comimos bien, pero yo no recuerdo. Y eso es lo que está diciendo. Porque no se acordará mucho de los días de su vida. Esa es una realidad. Hoy comemos delicioso y en unas semanas ya nos olvidamos. Hoy tenemos un banquete y en pocos días ya solo sabemos que comimos, pero no recordamos qué fue. Por eso dice, no hay cosa mejor que estar comiendo, que estar bebiendo y estar agradecidos con lo que Dios nos da, pues Dios nos va a llenar el corazón de alegría. Miren que en el capítulo 5, en los versículos anteriores, el rey Salomón estaba describiendo el dolor y la aflicción de la riqueza, estaba describiendo también el sufrimiento de la persecución y la opresión, pero aquí está diciendo que en cualquier situación que podamos tener, Dios es el que nos llena el corazón de la alegría. Y eso es muy importante y es como termina el capítulo número 5 de Eclesiastés. Dios nos llena el corazón de alegría. No nos llena de alegría los alimentos que comemos. Los alimentos son necesarios, son buenos, son básicos, pero no nos llenan el corazón de alegría. Y aquí está esa frase que usa el rey Salomón, ese contraste con lo que vive el impío. El impío nunca se sacia. Es decir, mientras el creyente está saciado, lleno, satisfecho, el impío está insatisfecho, aunque esté lleno de dinero y de cosas. Él nunca está alegre, es decir, siempre vive infeliz. El impío puede tener todo lo que tenga, pero siempre es infeliz. Y por eso la gente va a la prostitución, por eso va a las adicciones, por eso va a los deportes. Todo el mundo quiere comprar dosis de felicidad, ¿sí? Compran boletos para la felicidad, ¿sí? ¿Vieron esta semana la gente muy molesta por un festival que cancelaron? ¿Sí? Pero si nosotros decimos cancelamos hoy el culto, ¿será que alguien se pone molesto y hace fila y reclama qué pasó? Pero si se cancela un festival donde hay música, hay pernicia, hay derroche, la gente sí lo siente porque esa era la dosis de felicidad del fin de semana que ellos habían comprado. Habían comprado un boleto para estar felices el fin de semana y no lo pudieron disfrutar. La Biblia nos dice que la dosis que nosotros tenemos de felicidad viene de Dios y no es una dosis a cuentagotas, sino que es una dosis plena que tenemos, que Dios nos llena el corazón de la alegría. Ahora uno diría, ¿será que solo estamos alegres o están alegres los que tienen muchas cosas?
Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: he aprendido a estar contento cualquiera sea mi condición. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Y Pablo pasó mucha abundancia, especialmente antes de ser cristiano, porque recuerden que venía de una familia de aristocracia y se movía pues entre la gente de más alto nivel académico en la época en el mundo griego. Pero cuando llegó a Cristo, la condición económica le cambió. Y uno diría, ¿y por qué le cambió? Antes tenía mucho y luego le cambió y comenzó a pasar carencia. Y vivía de ofrendas y vivía de limosnas. Y muchas veces dice que algunos hermanos se sacaban el pan de la boca y le compartían. Y él tuvo necesidades, hubo momentos difíciles económicamente. Pero él dice, yo en todo y por todo estoy satisfecho. Así para tener abundancia como para tener necesidad. La pregunta ¿es eso una realidad en nuestra vida también? ¿O cuando estamos escasos nos incomodamos? ¿O cuando nos falta la provisión sale todo el viejo hombre que hay por ahí escondido? O podemos decir, bueno, este año está difícil, tenemos que hacer ajustes en nuestra economía, pero estamos contentos, estamos satisfechos, estamos agradecidos y no dejamos de ser fieles a nuestro Dios. Todo lo ha provisto Dios para su gloria, la riqueza viene de Dios, el poder disfrutar la riqueza también es de Dios y el poder estar satisfechos con lo que tenemos también es de Dios. La satisfacción es un asunto del corazón, no tiene que ver con cosas. Hay personas que pueden tener toda la riqueza del mundo y estar insatisfechos. Y hay personas que pueden tener muy pocas cosas, pero sentirse insatisfechos. La pregunta es, ¿estás satisfecho con la vida que Dios te da? Yo siempre le digo a mis hijos, hay que mirarse al espejo y contemplar esa hermosura que uno ve en el espejo. Porque a veces el mundo nos enseña que uno se mira al espejo a quejarse, ¿cierto? Uno se mira, pero yo tan gordo, pero yo calvo, yo bajito, y esa nariz tan grande que tengo, yo tan feo que soy, y como a darme látigo. Pero esta figura Dios la hizo también. Y estas condiciones genéticas Dios las dio también. Y estas circunstancias por los años también Dios las ha permitido. Entonces, si todo viene de Dios, cuando nos miremos al espejo debemos estar agradecidos y decir, mire, estoy frente a la persona más hermosa que Dios ha creado. Estoy frente a una persona maravillosa que Dios creó para su gloria. Cuando veamos a nuestros hijos, veamos como los hijos más hermosos y más inteligentes y más juiciosos y más ordenados que Dios ha provisto, porque son nuestros hijos y son lo mejor. No porque los adulemos, sino porque es como los tenemos que ver. Tenemos que encontrar motivos de alegría en el corazón para vivir, porque suficientes motivos de frustración tenemos, suficientes motivos de reclamo tenemos, suficientes motivos de tristeza tenemos, pero hay que encontrar, hay que indagar, hay que escudriñar motivos de alegría en la comida, en el trabajo, en el dinero, en los bienes, en la familia, en las relaciones, para que estemos satisfechos. Si no estamos satisfechos y agradecidos, primero pecamos, porque la ingratitud, la falta de contentamiento es un pecado, pero en segundo lugar nos enfermamos. Toda persona insatisfecha se enferma. ¿Se han visto? Que hay personas que tienen que estar todo el tiempo medicadas porque no le encuentran nada bueno a la vida. El creyente sabe que Dios es su alegría. Y aquí lo termina diciendo, aunque olvidemos todos los bienes que Dios nos da, Dios nos llenará de alegría el corazón. Y yo quiero que nos quedemos con esto, amados hermanos. Todo viene de Dios, todo es un don de Dios. Y Dios es el que nos llena de alegría el corazón. La alegría nuestra no viene de una fiesta, no viene de un viaje. La alegría nuestra no viene de dinero en el bolsillo o en la cuenta. La alegría nuestra viene de Dios y viene profunda en el corazón. Y esa alegría se llama Jesucristo, el dador de la fe y el consumador de ella. La pregunta entonces es, ¿vive usted con alegría? ¿Es usted una persona alegre? Y usted tiene que responderse. Si usted es alegre desde la perspectiva que lo estamos planteando, es porque usted tiene a Cristo, confía en Él y está tranquilo, no importa cuántas cosas le falten. Pero si usted no está alegre y está todo el tiempo reclamando y todo el tiempo quejándose, pues usted no ha disfrutado la alegría de la provisión y la providencia de Dios y no ha entendido que todo proviene de Dios y es para su gloria. Recuerden que en la otra parte, en la otra orilla del discurso, el rey Salomón va a decir vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Para el impío todo es vanidad. Para el creyente, aunque disfruta de esas vanidades temporales, todo redunda para la gloria de Dios porque él teme a Dios y vive en la alegría del Señor. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos disfrutar el trabajo. Posiblemente el lunes o martes todos tenemos que ir a nuestro trabajo, que vayamos con alegría al trabajo. Eso es importante, nuestros hijos que vayan al estudio con alegría, que disfruten las tareas, los desafíos de la universidad, los desafíos del colegio, los desafíos del trabajo, que los disfrutemos, porque son pasajeros, son únicos y hay que aprovecharlos porque después se van. Hay padres que se quejan tanto de los hijos y luego los hijos se van y luego lloran 20 años porque sus hijos se fueron. Y uno dice, ¿por qué no los disfrutaron cuando los tenían? ¿Por qué no los vieron crecer? ¿Qué día me llamaba un hermano, un amigo mío, y llorando me decía, pastor, yo le tengo envidia a usted, me decía. Me decía, yo le tengo envidia porque yo veo que usted disfruta a sus hijos minuto a minuto y yo nunca disfruté los míos y ya se me fueron. Y uno dice, una tragedia, ¿por qué no los disfrutamos? Aún sus equivocaciones, aún esos reclamos que tenemos, disfrutemos porque son únicos y son necesarios y nos sirven también para crecer. Y disfrutemos nuestra iglesia, disfrutemos nuestra esposa, disfrutemos nuestros hijos, disfrutemos la vida que Dios nos da de la manera sabia porque todo es provisión de Dios. Mañana no tendremos esas personas que están a nuestro lado. Mañana no estarán nuestros hijos pequeños o no estarán en casa. Y si los disfrutamos nos queda esa satisfacción y cumplimos ese deber. Entonces que el Señor nos ayude porque todo es don de Dios. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra no nos abre la puerta a un placer desenfrenado y sin límites. Tu palabra nos abre los ojos y el corazón para que entendamos que el verdadero placer viene de ti. Que cuando comemos sabiendo que es tuyo la provisión para la comida. Que cuando viajamos o celebramos, sabemos que todo eso que podemos hacer es porque tú nos lo permites. Nos da la salud, nos da el trabajo, nos da el dinero, nos da los medios, y que todo lo que podemos disfrutar, sea el vestido, la comida, los muebles, los bienes que tenemos, todo es tuyo. Qué bendición saber eso. Cuánta alegría nos da saber que no tenemos nada y que todo lo tenemos de ti, pero que lo tenemos que disfrutar. Que debemos estar agradecidos con las cosas que tenemos, con la salud, con la forma física, la figura física que tenemos, con todos los talentos y dones que nos diste, porque todo es tuyo. Qué alegría, Señor. Gracias por los hogares aquí representados, por los hijos. A veces los hijos viven confrontados con los padres todo el tiempo de su existencia en la casa, en lugar de disfrutar y estar más cómodos. A veces en la iglesia, en lugar de estar agradecidos con los hermanos, estamos en confrontación, debiendo disfrutar, debiendo estar tranquilos y cómodos, sabiendo que tú eres bueno, perfecto y maravilloso. Gracias te damos, porque todos los bienes que tenemos en la casa o en nuestro dinero, todo nos lo has provisto. Gracias porque nos has provisto también el privilegio de disfrutar esas personas y esos bienes. Y gracias porque también nos has dado la gratitud de estar satisfechos y estar cómodos y estar alegres y estar contentos con lo que tú nos has dado. Somos un pueblo satisfecho y alegre porque tú nos das la alegría. La alegría no nos la da el dinero, ni las cosas, ni las personas. Todo proviene de ti y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.